Muy buenas noches, bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo por internet en la dirección www.canaltvx.com. Y me da mucho gusto saludar a los panelistas que nos han acompañado siempre, empezando por el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y el licenciado Uldarico Canto. Muy buenas noches, Uldarico. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí de Frente a Tabasco. Buenas noches. Pues bien, amigos, obviamente un tema que tenemos que tocar es el fútbol. Una situación, obviamente, primero hay que decirlo, un equipo mexicano que por primera vez yo creo que une a toda la nación a favor de ellos, un equipo que si bien empezó la Copa Mundial con muy pocas expectativas, se fue ganando la admiración de toda la afición de México por su manera de jugar, sobre todo en los primeros 3 partidos del Mundial. El domingo, como todos sabemos, le tocó jugarse el pase a cuartos de final contra el equipo de Holanda. Ya habíamos comentado en otros programas, incluso aquí de Frente a Tabasco, que el arbitraje en la Copa Mundial había sido bastante malo, incluso sospechosamente malo, y particularmente en contra del equipo mexicano. Pero el domingo, ustedes si tuvieron oportunidad de ver el juego, estarán de acuerdo con nosotros que hubieron 2 penaltis que debieron haber sido marcados en contra de Holanda y el árbitro no los marcó. Hubieron muchos fouls del equipo de Holanda sobre México que el árbitro no marcó, como también es cierto, y hay que decirlo, 1 o 2 fouls de México contra los holandeses que tampoco marcó el árbitro, pero que no eran de mayores consecuencias. Sin embargo, hubieron, además de esos penaltis de Holanda que no marca el árbitro, hubieron 2 o 3 jugadas adicionales que me parecieron que hubo mucha complacencia del árbitro en no marcarlo. Primero, una entrada de un jugador holandés tirándole una patada a la cara al jugador mexicano. Para mi gusto debió haber sido una tarjeta amarilla mínimo o de plano una expulsión. Y segundo, el que se lleva las palmas de las faltas, de los fouls, etcétera, es el jugador holandés Robben, quien incluso le rompe la tibia a un jugador mexicano porque llega y le da una patada descaradamente, que por cierto, a este jugador, Herrera me parece que se apellida, de hecho lo tiene hospitalizado, lo tienen que operar, lo van a inhabilitar por 4 o 5 meses, y lo peor de todo es que este jugador mexicano pierde un contrato, Moreno, pierde un contrato que ya tenía con un equipo europeo debido a esta lesión, y no pasa nada. Pero además de esto, este tal Robben, en 2 o 3 ocasiones intentó hacer que el árbitro marcara un foul en su contra, y él mismo se tiraba a propósito. Pero lo que culmina es, obviamente, en la orilla del área, va corriendo junto con Márquez. Márquez realmente no lo toca, pero él se tira a propósito para simular, ahorita lo estamos viendo precisamente en la pantalla, se tira de hecho un clavado dentro del área y el árbitro marca penalti, un penalti que realmente no existió, y ese penalti se convierte precisamente en el gol del triunfo de Holanda en contra de México. Un partido que México había jugado bastante bien. Este incidente incluso se da en el minuto 92, es decir, después de los 90 minutos reglamentarios, en los 2 minutos siguientes de compensación, se da esta triste jugada y el árbitro marca un penalti que realmente no existió, y ese penalti se convierte en gol en contra de México. Aquí lo lamentable y criticable en dado caso es que
Hay quien dice, los conocedores dicen, que para empezar, este árbitro fue el mismo que arbitró en el último juego de México contra Croacia y que no podía ser árbitro en este partido. Y hay quien dice también que este árbitro, que es europeo, no podría arbitrar un partido entre un equipo de Europa y un equipo de América, que debió haber sido un árbitro de otro continente. Lo sospechoso del asunto, o lo raro del asunto, además de que nos cayó como un cubetazo de agua fría a toda la nación, a los apasionados del fútbol y a los que no son apasionados del fútbol, porque como mencionaba yo, en esta ocasión el pueblo de México estaba unido, verdaderamente unido, a un juego de fútbol, respaldando a una selección de fútbol que había demostrado una participación verdaderamente excepcional. Y lo raro de esto, lo que a mí me parece muy raro, es que México no haya presentado una protesta formal en contra de la FIFA, en contra de este árbitro, donde están los videos muy claros, muy claros, por supuesto, y nuestro país pues no ha hecho ningún reclamo oficial en contra de esto. También sabemos que obviamente, aunque se hiciera el reclamo, no pasaría nada porque la decisión es inapelable. Sobre esto podríamos comentar muchas cosas. No sé quién quisiera empezar comentando. Feliciano Calzada, por favor. Sí, pues fue una desgracia el que hayamos perdido el juego por el señalamiento que estás haciendo tú. Un árbitro que o está demasiado lejos o sencillamente está demasiado comprometido. Comprado. En días pasados me tocó escuchar una entrevista que le hicieron a alguien muy del deporte internacional y en particular del fútbol y de cómo funciona la FIFA. Y entonces se hablaba de que, y ya se ha dicho por varios comentaristas, que la FIFA tiene aproximadamente un ingreso de 4.000 millones de euros por esta fiesta que dura un mes o menos, y que no le rinde cuentas a nadie en virtud de que su sede la tiene en Suiza, donde no tiene que pagar impuestos, donde nadie le hace una auditoría, donde, etcétera, ¿no? Ese es el negocio de estas gentes y bueno, pues sencillamente la comunidad internacional deportista lo ha aceptado. Pero también señalaban, y eso es lo interesante, que así como hay jugadores que vienen ganando, que están ganando millones de dólares o millones de euros, los árbitros vienen ganando entre 15,000 y 30,000 dólares la temporada. No va incluido, porque eso se le paga aparte, los boletos de avión, boletos de hospedaje, alimentación, transporte, etcétera, etcétera. Pues los que ganan 15,000 y los que ganan 30,000, eso es líquido, ¿no? Eso se lo llevan como un ahorro. Pero también se hablaba de que los juegos o las apuestas que hay al interior de todo eso, pues que significan muchísimos millones de dólares. Y que no sería muy difícil el que un árbitro que va por 15 o 30,000 dólares, donde se manejan millones de millones, pues sencillamente se prestara para dar un veredicto indebido y que de paso se llevara 50,000 o 100,000 dólares a la bolsa por ese gesto de corrupción o ese gesto heroico de corrupción que hicieron. Por ejemplo, también esta persona, que no recuerdo su nombre, se ve muy familiarizado y muy profesional en la explicación de cómo funciona, señalaba que no es posible seguir dejando a la vista de los árbitros decisiones tan graves como estas, que se están presentando en cualquier momento. Sencillamente
con un jugador que se le atraviese al árbitro, porque él está jugando, pues sencillamente el árbitro puede hacer que no distinga qué fue lo que realmente pasó. Y que las presiones que se están haciendo ya a nivel internacional es de que ya estos juegos se resuelvan técnicamente, ya no a la vista o a la buena vista o mala vista del árbitro, sino que ya hay sistemas computarizados para que ellos en ese momento decidan de acuerdo con lo que ha sucedido realmente. Y en la semana pasada a mí me tocó de ver en uno de los juegos de las ligas mayores de los Estados Unidos, la semana pasada, el viernes o el sábado lo vi, cómo el umpire de la primera base o el árbitro de la primera base declara safe en un corredor que viene a la primera. Y entonces, sencillamente safe. Pero en ese momento, el umpire del home llama a los otros, incluido al que acaba de declarar un safe, y ven la grabación, y en ese momento dan marcha atrás y rectifican, y declaran out. Porque se ve claramente en la película como el primera base pega un gran salto hacia arriba porque el tiro fue muy alto, agarra la pelota y en el momento en que baja con la pelota en la mano cae sobre la almohadilla para declarar en ese momento el out. Pero en ese momento también el corredor está llegando. Pero en la película se ve claramente que primero pisa la almohadilla el primera base del equipo. En una fracción de segundos. En una fracción de segundos. Lo que no se fijó el umpire que estaba a 4 o 5 metros. Porque la vista no es igual, pues. Así es. En ese momento rectifican y declaran out al corredor de la primera base. ¿Cómo es posible que pueda un umpire que está a 8, 10, 15 metros de una competencia entre muchos jugadores, en el caso del fútbol, que pueda captar con la mirada realmente lo que está sucediendo? Entonces, si se usara como esta persona, este profesional señaló, y que yo creo que con el tiempo y ojalá sea pronto, se decida ya que tecnológicamente sea como se determine las opiniones técnicas de los árbitros, pues sencillamente eso va a dejar de ocasionar situaciones como esta, en la que se declara un penal a quien lo único que había hecho, que ya lo señaló ahora, que él acepta que se cayó, que nadie lo... Se tiró a propósito. Se tiró a propósito, ¿no? Pero eso le costó a México perder un partido. Un partido con una trayectoria fabulosa que llevaba. ¿Cómo es posible que en el primer tiempo empatamos con uno de los partidos más fuertes de Europa? Y en el segundo, entrando, metemos el primer gol. Porque sencillamente tenemos un equipo profesional extraordinario. Prueba de ello es que muchos de los muchachos que están jugando profesionalmente en los mejores partidos futbolistas del mundo. Entonces, es lamentable. Pero al final, yo creo que nos queda algo que podemos saborear fuera de la amargura de esa canallada cometida por este árbitro. Y es el hecho que el pueblo de México, como nunca, estuvo identificado en un símbolo, el símbolo del deporte nacional, representado en este caso por la escuadra futbolística nacional, de una selección que se hace
en el momento de escoger a los mejores hombres, pues sencillamente vimos cómo todo México, los que nos quedamos aquí y no solamente los que fueron a Brasil, sencillamente una identificación con su equipo. Yo creo que esa llegada del equipo mexicano a México va a ser recibida con un gran entusiasmo, con un gran reconocimiento a ese gran esfuerzo, a esa gran entrega, a esa gran dedicatoria y dedicación al deporte que representó a México. Así es, Feliciano, muchas gracias. Y es que efectivamente este partido donde se jugaba el pase de México a cuartos de final, obviamente se pierde por diferencia de un gol, pero a diferencia de otros años, en otras ocasiones, porque estadísticamente, bueno, México ha dejado de pasar a cuartos de final en los últimos minutos del partido, etcétera, lo cual no sería tan interesante, pues, ahondar en eso, sino lo interesante fue que este partido México lo jugó excepcionalmente bien, como tú dices. Entonces, es por eso, de hecho, lo iba ganando. Es por eso que después de estas fallas de arbitraje y que lo pierda México, eso es lo que más dolió a todos los mexicanos. Un partido que iba ganando México, un partido que había demostrado a México la superioridad técnica en la propia cancha, y que lo pierda de esa manera, pues obviamente causa un gran dolor, un gran desánimo en todos los mexicanos, que obviamente afecta pues no solamente el ámbito del deporte, como hemos mencionado aquí en otros programas. Estas justas deportivas tiene su connotación política también. Uldarico, canto tu comentario al respecto. Yo creo que este partido pone también una gran reflexión a los mexicanos, porque de primera entrada, para constituir este grupo fue muy difícil el poder tener la calificación para el Mundial. Pasamos situaciones sumamente complejas, difíciles, incluso se cambiaron una serie de técnicos para que finalmente le tocara al famoso Piojo Herrera enderezar el barco y lograr la calificación en una situación bastante difícil, y donde parecía que había logrado un equipo competitivo, un equipo que nos permitiera la esperanza de acabar con el ya merito y poder entrarle a una mejor satisfacción futbolística de pasar a los cuartos de finales. Llevamos 6 mundiales de manera consecutiva en el que hemos perdido esta oportunidad de mostrar al mundo el nivel competitivo de fútbol que ha desarrollado México, y siempre nos hemos quedado en el momento álgido, en el momento que pareciera que hay una motivación especial para que los mexicanos pudiéramos hallar esa parte que indiscutiblemente, como se dio ahora en México, que logró la unidad de todos los mexicanos por encima sin diferencias ideológicas, siempre esa parte que es el plus, que es creo que lo que pasa en este país, y me recuerda mucho prácticamente en este análisis de que los mexicanos históricamente hemos pasado transiciones sumamente difíciles y complejas, y cuando los mexicanos parecemos que entramos ya a una luz de esperanza, que entramos a un camino donde las cosas van a salir mejor, lamentablemente siempre ocurre algo que no permite que podamos salir airosos. En esta ocasión fue un árbitro, o los árbitros,
porque en este campeonato México inicia bajo la dolencia arbitral, donde desde el primer partido se le anulan unos goles a México que nos hubiese permitido a lo mejor un camino donde nos hubiésemos enfrentado a Chile, porque se supone que era más fácil de vencer. Y bueno, sin embargo, nos enfrentamos con alto decoro a Holanda. Y si hiciéramos un diagnóstico y evaluación de este partido futbolísticamente, México fue superior. Donde se pensaba o se creía que Holanda iba a ser mejor, México tuvo siempre por dentro el deseo inmenso de lograr el triunfo, y desde el primer instante que se inició la contienda o el partido, México estuvo siempre por encima. México llegó una serie de ocasiones, jugó mejor, retuvo más tiempo el balón e incluso le permitió al portero mexicano prácticamente tener buenos tiempos de tranquilidad donde no se requirió su participación. Y vemos lamentablemente que por propia declaración de Rubens, él señala y hace público en el universo de sus declaraciones en el entorno internacional el reconocimiento de que, bueno, pues ya él venía haciendo caídas de esa naturaleza. Él reconoce que finalmente pues se tira. Y vemos aquí que poco ético, porque finalmente la justa de todo deporte debe ser siempre de que, bueno, los niños, las generaciones que ven siempre las contiendas, sea de futbolística o de cualquiera, bueno, pues lo que buscamos sean justas, deportivas, políticas, sociales, de cualquier naturaleza, bueno, pues con un decoro y alto valor de honestidad. Y aquí vemos la deshonestidad de este futbolista holandés de hacer el señalamiento de que, bueno, él buscaba esta parte teatral, y lamentablemente el árbitro cayó y nos quita a los mexicanos la esperanza de ser un equipo más entre los 8 del mundo. Logramos estar. Sin embargo, vemos el caso de que entra Costa Rica, entran otros ahí como Estados Unidos, que están mañana compite, donde México siempre ha sido, Colombia entra al respecto, y México siempre futbolísticamente ha sido superior. Por lo que yo creo que en esta justa de este campeonato, la verdad que fue lamentable y no se merecía México este resultado. Desde luego, coincido mucho de que ojalá y que la tecnología, como ya se comentaba, pues pueda permitir que se pueda finalmente hacer un esfuerzo porque las cosas salgan de mejor manera. Ya se señaló que incluso a los árbitros se le puso un reloj especial para el caso de cuando entra el balón a la portería, para saber si entró el gol o no entró. En automático, cuando la mitad del balón entra, en automático el reloj del árbitro tiembla, donde señala de que sí fue ya el gol. Sin embargo, para estos casos donde pues era significativo por las circunstancias el cantar un penalti de esa naturaleza, yo creo que aquí se debió haber consultado los cuerpos arbitrales, porque fue una decisión gravísima que le pega a un país, le pega al mundo del fútbol, porque no es posible que entre Holanda cuando hubo un país que demostró ser superior futbolísticamente y que incluso demostró, pese a los derroteros que se tenían previstos,
demostró que México tenía agallas para enfrentarse. Ojalá y también sirva de reflexión que los mexicanos no debemos de bajar la guardia en ningún momento. Yo creo que en la vida nosotros nos jugamos siempre, dijéramos, los 90 minutos. Y la vida la debemos jugar intensamente. Tenemos que jugarla siempre en nuestra parte laboral, profesional, emocional, siempre jugar y dar siempre lo máximo para que nunca bajemos la guardia, para que nunca nos sucedan cuando tenemos ya casi las cosas se nos salgan de la mano. Ojalá los mexicanos siempre le pongamos el mejor esfuerzo y así como jugamos con Holanda y le demostramos al mundo de que podemos en la vida y en lo que estamos haciendo por salir adelante y sacar adelante este país, también pongamos esa parte de decirle al mundo si podemos y si tenemos con qué y somos tan capaces como cualquiera del mundo entero y del país que nos quiera finalmente demostrar que tiene mayores posibilidades, oportunidades o son mejores. México en esta ocasión creo que salió adelante y tiene el reconocimiento de los mexicanos y yo creo que se merecen nuestro aplauso. Así es, muchas gracias, Soldérico. Y ahorita que estabas mencionando en esta parte de las reflexiones lo de la niñez, a mí me parece muy significativo incluso lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Mundial. A un jugador que no puede controlar sus emociones y muerde al adversario, y que con un cinismo muy grande el jugador dice que es que el otro se le atravesó y le pegó a los dientes de él, ¿no? Obviamente la FIFA le impuso un castigo. A mi manera de ver, un castigo bien merecido, porque obviamente no fue que se le atravesaban los jugadores y le pegaban en la boca. Él a propósito iba y los mordía, el jugador Suárez de Uruguay. Sin embargo, eso está bien, pero el hacer trampa y reconocer un jugador que hizo trampa y que no pase nada, ¿cuál es el mensaje para la niñez? O sea, la niñez va a decir, eso quiere decir que yo puedo cometer una trampa y de todas formas no me va a pasar nada. O sea, puedo cometer trampa y salir airoso. Yo creo que es una de las reflexiones que deberíamos de hacer en esto. Técnicamente, pues obviamente no somos profesionales para hablar a fondo del fútbol, pero sí este tipo de reflexiones que son muy claras y que obviamente deberían de cambiar, porque cuando pierde México o ha perdido estos partidos y pierde 3-1, lo que sea, bueno, pues simplemente se reconoce el otro equipo fue mejor, son superiores y bueno, no merecíamos ganar y punto. Pero en este caso especial, que México estaba demostrando la supremacía deportiva en ese partido que debió haber ganado, no sentimos justo que por una mala decisión de un árbitro que probablemente esté comprado, como mencionaba aquí Feliciano Calzada, que debido al sueldo que tienen y las grandes cantidades que realmente se apuestan, pues el sospechosismo es muy alto para pensar que los árbitros se puedan vender. Y no solamente eso, lamentablemente la línea aérea holandesa, la KLM, la Compañía Real Holandesa de Aviación, tuvo el desatino de publicar en su Twitter, en el Twitter oficial de esta compañía aérea, qué barbaridad, una compañía muy seria, en un tono despectivo, adiós a los mexicanos. Pone una fotografía en el Twitter, ahí vemos en pantalla precisamente donde en el Twitter pone una flecha que indica la salida o las salas de salidas de Holanda, en este caso, y pone una figura de un charro y dice adiós, ¿no? Esto obviamente levantó una serie de protestas y una cantidad de tweets y retweets inmediatamente de muchos mexicanos y de muchas otras gentes en el mundo, mencionando que la compañía holandesa de aviación, esta KLM, realmente había sido ofensiva con el pueblo mexicano, a tal grado que tuvo que publicar nuevamente en el tuit tanto el gerente en los Estados Unidos como el gerente en México, que no había sido con la intención de ofender, sino que había sido
un comentario absolutamente deportivo. Sí. A mi manera de ver, no fue un comentario deportivo, a mi manera de ver, sí fue ofensivo. Claro, y me extraña que una compañía seria como la KLM se haya prestado precisamente a esta bajeza y a esta vulgaridad. No sé si ustedes lo ven ofensivo o no, Feliciano. Por supuesto que sí, es Pues, una Darico. burla. Se trató de burlar de nosotros. De hecho, ahí Así está es. muy claro, ahí intentaron después cambiar lo que ya habían escrito, pero hay un reconocimiento, yo creo, como bien señalaba, que cuando las cosas se han dado y hay un reconocimiento de que jugaron mejor, lo reconocemos. Ellos deben de reconocer en esto de que cometieron un grave error, el publicar una situación tan delicada con Tan un sentimiento delicada, para así los es. mexicanos y para el mundo entero, no. Y sobre todo viniendo de una compañía que se supone que es muy seria, ¿no? Claro. Entonces, Vamos a tener que dejar de comer helado Holanda. bueno, si los helados Holanda fuera una compañía holandesa, bueno, pues yo creo que podríamos hacer un complot y un boicot por ahí. Pero, y no usar esa línea. Y no usar esa línea. Los que tengan oportunidad de viajar al extranjero, pues usen otra, por favor. Bien, amigos, hacemos un pequeñísimo corte y al regreso comentaremos lo que sucedió o está sucediendo en el Congreso local, precisamente con la aprobación de las leyes secundarias electorales, situación que obligó a los diputados del PRI, del Partido Verde y del PANAL a abandonar la sesión. Regresando del corte, comentaremos con ustedes qué está pasando. De lo que estaba sucediendo en el Congreso, sí nos gustaría comentar lo que sucedió el día de ayer en el acto de clausura de los festejos de un aniversario más de la ciudad de Villahermosa. En esta clausura que se llevó a cabo en la ciudad de Villahermosa, enfrente de Palacio Municipal, en la Plaza de la Revolución, aquí en Villahermosa, a la hora que presentan a las autoridades, es decir, a Bertruy y al señor gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, hay una rechifla y un abucheo totalmente generalizado y excepcional. Tenemos aquí las imágenes y el audio, por favor le subimos el audio. La ceremonia de clausura, escuchemos con atención las palabras del licenciado Humberto de los Santos Bertruy, presidente municipal del centro. Que se lleva precisamente el presidente municipal de Centro, Bertruy, y que se lleva también el señor gobernador de Tabasco, el gobernador Arturo Núñez Jiménez. Eso, pues, yo creo que es una muestra más que clara y contundente. No sé si ahí tenemos, ahí vemos que está hablando el que dice ser gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, y la rechifla y mentadas y etcétera, verdaderamente apabullantes de los miles de ciudadanos que estaban reunidos ahí en la Plaza de la Revolución. Este repudio del pueblo realmente se lo han ganado a pulso las autoridades de Tabasco, tanto el señor gobernador como el presidente municipal. Feliciano Calzado, ¿quisieras comentar algo? Dicen que las manifestaciones aquellas de Brasil hechas por las porras mexicanas, que llamó la atención de las autoridades para que no se dieran, dicen que ayer se escuchaban al unísono. Pero de manera muy fuerte y de miles de ciudadanos que estaban en la Plaza de la Revolución. Uldarico, ¿algún comentario de este abucheo? Pues sí, nada más hacer el comentario de, quizás de manera breve ahí, de que, bueno, pues yo creo que ahí deberían ahora sí que reflexionar las autoridades respectivas sobre la marcha que están haciendo de las administraciones, porque bueno, pues ahí también hay una respuesta de los ciudadanos que le dieron la posibilidad de gobernar el estado y el municipio y que tienen quizás
ambos personajes, ¿no? Sus tiempos para que puedan enderezar el rumbo que están llevando a cabo, porque al parecer, según se escucha, pues no tienen el grado de aceptabilidad de sus gobernanzas actuales. Así es, realmente su nivel, sí, adelante. Sí, es que a mí también dos cosas me llamaron la atención. Una, la que menos me llamó la atención fue la rechifla. Porque si hay un gobierno que no publica encuestas, entonces quiere decir que anda muy mal en las encuestas. Por eso entonces, este fenómeno de ayer, de la rechifla a los dos representantes del pueblo del municipio del Centro y del pueblo de Tabasco, viene aunado también a otra cosa, al comentario que hizo el presidente municipal, cuando él, para justificar la rechifla y echarle la culpa a alguien y asirse de alguien o de algo, dice: es que a mí me eligió la mayoría del pueblo del municipio del Centro. Él trata de salvarse diciendo que fue la minoría la que no votó por él, la que fue al evento. Sí, obviamente, pues una declaración totalmente desafortunada. Ahí no había priistas y ahí no había de ningún otro partido más que PRD y los agentes de ellos, sobre todo los que están identificadas en este momento con el manejo del gobierno y manejo del presupuesto y las prestaciones y las despensas. ¿Cuántas gentes habían? ¿4,000, 5,000, 6,000 gentes? Para que haya una rechifla generalizada, ahí no fueron los partidos de oposición al PRD, sencillamente fue el PRD y fueron todos aquellos que fueron invitados. Por lo tanto, la mayoría que dice él que votó por mí, entonces, ¿qué trató de explicar? ¿Qué trató de decir? Que la minoría aprovechó para ir a hacer la rechifla contra él. Pues qué pobre análisis tiene de las cosas el señor presidente municipal. Así es, y equivocado, porque en dado caso él es presidente del municipio de Centro. Es decir, no nada más es presidente de los que votaron por él, porque esto se da en el marco, Feliciano, que le hacen una entrevista con respecto a sus aspiraciones políticas de Bertruy, porque curiosamente sí las tiene, fíjate nada más, con tan mal papel que ha desempeñado como gobernante, como presidente municipal de Centro, ya tiene aspiraciones políticas el señor, pero dice que bueno, ni se descarta, ni se encarta, ni no sé qué otras babosadas por ahí dice, y además dice, además yo soy representante de la mayoría que votó por mí. O sea, él no se siente presidente de los que no votaron. Desafortunada. Se ve que no es abogado, y si es abogado, no estudió Derecho Constitucional. De hecho, es abogado. ¿Ah? ¿Es abogado? Bueno, pues entonces no sabe, porque para decidir la elección, la mayoría fue la que decidió. Pero él automáticamente es representante del pueblo del municipio del Centro. Se gobierna para todos. De todos los ciudadanos. Se gobierna para todos, es de presidente. Todos los ciudadanos. Así es. El gobierno es sin ideología. Así es. Entonces, pues muy desafortunadas las declaraciones de Bertruy. Imagínate si llega a tener otro cargo político. Bueno, primero a ver quién le daría el voto, ¿no? Después de la pésima actuación que se le ha visto en este año y medio. Y ahora sí me gustaría tocar, ya tenemos muy poquito tiempo, pero sí me gustaría tocar lo que está pasando en el Congreso del Estado, que hoy se iba a llevar a cabo precisamente la aprobación de estas leyes secundarias. Ya habían tenido ciertos acuerdos todos los partidos políticos, incluso con el asesor del señor gobernador, para estar de acuerdo en una minuta que ya había sido acordada. Sin embargo, a la hora de la votación, el día de hoy, 15 minutos antes de la votación, llega este señor Fermín y dicen que dice el señor gobernador que no puede aceptar lo que ya había ofrecido en el acuerdo, porque el señor Andrés Manuel López Obrador está muy enojado y lo está presionando mucho. Porque resulta
que con estas candidaturas comunes lo que quiere López Obrador es que, como no están reguladas, como no existe un reglamento de esto, precisamente se pueden incluso cambiar las candidaturas comunes hasta el último minuto. Y el señor gobernador Arturo Núñez Jiménez, haciéndole caso a su jefe, y repito, a su jefe Andrés Manuel López Obrador, no lo digo yo, el mismo Arturo Núñez así lo ha reconocido públicamente, aún ya siendo gobernador, cuando se refiere a López Obrador le dice: Andrés Manuel López Obrador, mi jefe. Como está muy enojado su jefe, porque quiere obviamente López Obrador que hayan candidaturas comunes para su nuevo partido, que muy pronto será partido Morena, y pueda participar, pues ahí el señor gobernador resulta que se siente muy presionado por su jefe y da marcha atrás. Esto ocasiona que los diputados del PRI, del Verde y del PANAL se salgan de la sesión. Incluso hay una declaración del presidente del PRI después de esto, donde dice Erubiel que este acto, este hecho, incluso puede hacer que el PRI abandone el pacto político por Tabasco. No sé si tenemos la comunicación con algún diputado que haya estado ahí presente y nos puede explicar de este asunto. Tenemos en la línea a la diputada Esther Alicia Dagdug. Bueno, no sé si tenemos en la línea a la diputada Esther Alicia Dagdug para que nos pueda dar más detalles de esto. No, bueno, parece ser que no nos llega el audio. A mí me hubiera gustado mucho tener la versión directa de algún diputado que haya estado ahí presente. Y a ver, parece que ya restablecimos la comunicación. Bueno. Sí. Bueno. Diputada Esther Alicia Dagdug, estamos al aire de Frente a Tabasco. Me gustaría que nos explicara muy brevemente, porque ya no tenemos tiempo, qué fue lo que sucedió hoy en esta sesión donde se iban a aprobar las leyes secundarias electorales. Adelante. Pues lo que sucedió es que el gobernador rompió su palabra y la fracción parlamentaria del PRD rompe igualmente los acuerdos que ya traíamos los coordinadores de las fracciones parlamentarias y sobre todo con el PRI, porque el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, el diputado Carlos Mario de la Cruz, que es además el coordinador de la bancada PRI, sostuvo desde hace muchos días reuniones para poder acordar un dictamen que además fue aprobado en la Comisión de Asuntos Electorales, que era el dictamen que hoy se ponía a consideración del Pleno, y 15 minutos antes de la sesión, el propio asesor del gobernador, Fermín, de nombre Fermín, con el que hemos venido trabajando y acordando en sesiones de trabajo arduas e intensas, fue quien le dice al diputado Carlos Mario que se rompen los acuerdos, que el gobernador no puede sostener su palabra y que por lo tanto el dictamen que se ponía a consideración hoy de los diputados en el Pleno para acordar la nueva ley electoral de Tabasco ya no se podía sostener, y que un diputado del PRD subiría a tribuna para hacerle modificaciones al tema de candidaturas comunes para que no tuvieran ninguna regulación, que fue el acuerdo. El PRI no ha estado de acuerdo con las candidaturas comunes, pero sin embargo, en la sesión de la Comisión de Asuntos Electorales nos reservamos algunos artículos en relación con el tema, precisamente para hacer valer nuestro posicionamiento hoy en el Pleno, con pleno acuerdo y conocimiento del PRD. Y hoy rompen el acuerdo y dicen que ni siquiera van a respetar lo que votaron los diputados del PRD en la Comisión de Asuntos Electorales. Es decir, se flexibiliza por parte del PRD todo lo referente con las candidaturas comunes. Lo que se había logrado en acuerdo de que el registro de candidaturas comunes fuera en el mismo lapso que se registraran candidatos independientes
y candidatos de partido ya lo iban a dejar libre, porque eran ya las instrucciones que había recibido el señor gobernador, de quien es su jefe político, y hasta un día antes de la elección pues se pueden dar candidaturas comunes, lo cual pues le da una ventaja, por supuesto, al partido del gobernador, precisamente para no tener el piso parejo ni tener reglas equilibradas y equitativas en la contienda electoral. Y lo que se había también establecido un acuerdo es que aquel partido político que fuera en coalición con otro partido, pues ya no podía suscribir candidaturas comunes. Y también rompen hoy el acuerdo en ese sentido. ¿A qué vamos? A que la pretensión del PRD es que Morena pueda participar en esta elección y sus candidatos en candidaturas comunes conjuntamente con el PRD y sus esquiroles, que son el Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. ¿Esto qué significa? Que en cualquier momento de la contienda electoral, entonces, al ver que un candidato del PRI va muy por arriba de los candidatos del PRD, entonces poder hacer una candidatura común para que entre todos los demás partiditos, incluyendo a Morena y además incluyendo agrupaciones políticas y específicamente la José María Pino Suárez, de la cual es líder Arturo Núñez, puedan apoyar a un solo candidato para contrarrestar la ventaja que pueda estar llevando el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Me parece que uno no se puede confiar en la palabra de Arturo Núñez, porque no es la primera vez que rompe un acuerdo con el partido, que además representa en Tabasco casi 500,000 de votos, que somos los priistas. Que no se puede confiar en la palabra del gobernador cuando él le quiere servir a 3 amos a la vez, y eso no se puede. Y no poner piso parejo para la competencia electoral, lo cual nos parece, no nada más a los priistas, porque estamos reunidos cerca del aeropuerto, no nada más la fracción del PRI. Habemos diputados del PRD que estamos reunidos, habemos diputados de otros partidos políticos que no estamos de acuerdo con el agandalle que está pretendiendo Arturo Núñez para establecer las reglas de la competencia electoral para el próximo año y por sobre todo las cosas dándole cabida pues a las negociaciones pues con Andrés Manuel López Obrador y Morena, porque pues de otra forma no iban a poder participar más que solos, como lo establece la Constitución, aquellos candidatos de un partido de nueva creación como lo será Morena. Entonces nos salimos del Congreso porque pues el PRI no va a avalar este tipo de ruptura de acuerdos y pues no va a avalar tampoco el que no se tenga competencia desleal y no va a avalar tampoco que se quieran servir con la cuchara grande, avasallando la mayoría perredista que tienen en la Cámara para tener una ventaja competitiva en una ley cuando vemos claramente que la sociedad tabasqueña repudia a Arturo Núñez Jiménez, que la sociedad tabasqueña repudia al gobierno del cambio, que lo único que ha hecho en Tabasco es no cumplir los acuerdos y faltar a su palabra que empeñaron ellos durante su campaña política. Y el PRI no se va a prestar a esa jugarreta que hoy pretendió hacer Arturo Núñez Jiménez con el Partido Revolucionario Institucional y los demás partidos que creyeron en los acuerdos del señor gobernador del estado. Diputada Esther Alicia Dagdú, simplemente porque el tiempo se nos agota, bueno, obviamente esta no es la primera vez que el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, falta su palabra, realmente lo ha demostrado en todo este año y medio en numerosas ocasiones, que miente, que no es confiable,
que rompe acuerdos, simplemente que no tiene palabra de honor, porque no lo tiene. Así es, y mira, pero, te pongo en la línea aquí a Roger Arias, que también está sumado con nosotros aquí rumbo al aeropuerto, pero por favor, ¿qué me quería decir? A ver, Esther Alicia Dagdú Lutzo, por favor, antes de pasarme a Roger Arias, a mí sí me gustaría hacerle una pregunta. El Senado de la República había puesto fecha fatal precisamente el día hoy, 30 de junio, para que fuera aprobado en los congresos locales de aquellas entidades donde iban a haber elecciones en el 2015. ¿Qué pasa con esta fecha fatal? La fecha fatal, bueno, pues finaliza hoy a las 12 de la noche, es el plazo que marcó el Senado y aquí vamos a estar todos reunidos hasta que den las 12 de la noche porque están manejando que el gobernador está negociando con el PRI, que el gobernador está negociando con Roger Arias y con los demás compañeros de los otros partidos políticos, que aquí nos estamos reunidos, y eso es mentira. Estamos aquí firmes y además muy certeros en que no vamos con las candidaturas comunes. Si había regulación en el dictamen de las candidaturas comunes, hoy, pero simplemente me gustaría hacerle una pregunta más, licenciada. ¿Las leyes federales electorales marcan también la fecha fatal el día de hoy? Bueno, sí, el Senado marcó a todos los congresos del Estado el último día de junio para poder aprobar las leyes secundarias, es decir, las leyes electorales en el Estado de Tabasco. Si no hay ley hoy antes de las 12 de la noche, pues posiblemente la competencia electoral en Tabasco, o la traerá el INE con las nuevas disposiciones constitucionales que existen, o dos, con la ley electoral vigente en el Estado de Tabasco. Le agradezco mucho, licenciada Esther Alicia Dagdú, si quiere hacernos el favor de pasarnos el teléfono con el diputado Roger Arias muy brevemente, por favor. Aquí se lo paso. Bueno. Caballero, ¿cómo estás? Diputado, muy buenas noches, diputado Roger Arias. Estamos al aire de Frente a Tabasco, simplemente nos queda 1 minuto o 2 máximo. Y aprovechando que está usted en el teléfono, me gustaría oír su opinión de esta denuncia que está haciendo la diputada Esther Alicia Dagdú. Bueno, yo fui uno de los primeros, de hecho porque el PRI estaba en continuación con... A ver, casi no escuchamos, se corta mucho la comunicación. Si quiere repetir, por favor, diputado. Bueno, parece ser que se cortó la llamada. Desafortunadamente se nos cortó la comunicación, pero convocamos al diputado Roger Arias para que esté mañana en nuestros noticieros, en cualquiera de las 3 versiones, Poder Informativo primera edición, o la segunda o la tercera edición, y los diputados que quieran participar en nuestros noticieros son bienvenidos. La convocatoria está abierta. Y antes de despedirnos, se me había comentado decirles que supimos de muy buena fuente, Uldárico y Feliciano Calzada, supimos de muy buena fuente que en esta semana les será entregada una supercamioneta, adivinen a quién, al presidente municipal Bertruy, una camioneta que le costó nada más y nada menos 4,5 millones de pesos, una camioneta súper lujosa por dentro, además de blindaje, un blindaje especial por supuesto, pero con unos lujos fuera de serie, 4 millones de pesos que acaba de pagar el Ayuntamiento de Centro por esta camioneta, que por cierto sabemos también el color de la camioneta, es blanca perlada. Parece ser que restablecimos la comunicación con el diputado Roger Arias. Adelante. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, Roger. Tenemos solamente 1 minuto. Si nos quiere dar su opinión, por favor. Que como diputado llevaba yo un posicionamiento muy fuerte contra el PRD y contra el PRI, porque creía yo que entre los dos habían determinado las candidaturas comunes. Bueno. Bueno, adelante, Roger. Bueno. Sí, adelante, te escuchamos.
tenía un posicionamiento muy fuerte contra el PRD y contra el PRI, pensando que los dos estaban en contubernio a favor de las candidaturas comunes y sobre todo de que las candidaturas independientes nomás pudieran registrar a uno por municipio y a un diputado por distrito, y entonces me parecía que era algo antidemocrático, y como la presentaba el gobernador Arturo Núñez, que había sido el embajador de la democracia en otros países antes que él representó a México, me parecía una vergüenza que estuvieran habiendo un retroceso, una involución en cuanto a esa aberración de las candidaturas comunes y de que las candidaturas independientes nomás pudieran presentar un solo candidato. Diputado Roger Arias, yo le invito y le hago la invitación a todos los diputados de todos los partidos políticos, si quieren participar mañana en nuestro noticiero Poder Informativo, que empieza a las 6 de la mañana, termina a las 10 de la mañana, para que estén presentes, y nos gustaría mucho oír la opinión de todos. ¿A las 6 de la mañana? Empieza a las 6:30, pueden venir a la hora que ustedes gusten, a las 7, a las 8 de la mañana, serán bienvenidos. Temprano soy el primero. Para que nuestro auditorio, vasto auditorio de las estaciones XCBX en el 570 de AM y XHBX en el 89.7 de FM, estén debidamente enterados y sobre todo de viva voz de parte de todos ustedes. Amigo. Con mucho gusto estaremos ahí. Le agradecemos mucho, diputado. El tiempo se nos acaba de agotar. Muchas gracias, Feliciano Calzada. Muchas gracias. Muchas gracias, Oldárico. Simplemente repetirles, amigos, que este programa, que ahorita se está transmitiendo por internet en www.canaltvx.com, el día de mañana, martes, a las 12 del día, se transmite por las estaciones de radio XCBX en el 570 de AM y XHBX en el 89.7 de FM. Amigos, muchas gracias por su atención. Como siempre nos pasa, los temas no se agotan, pero el tiempo sí se nos agota. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes. Mi Twitter personal, @MoisésDagdug1, y seguimos con la frente en alto, de frente a Tabasco.